En tiempos en que la península ibérica estaba dividida entre estados cristianos y musulmanes, y cada pedazo de tierra tenía su precio de sangre y honor en ese mundo, nació aquel que entraría en la historia como un guerrero. Pero su camino no estaba definido. Desde el principio no tenía un derecho evidente al trono. Su infancia transcurrió entre la nobleza, entre la lucha por el poder y la influencia, donde cada palabra podía convertirse en un arma. Y precisamente eso formó en él una mente fría y una voluntad firme, que más tarde se convertirían en su mayor fuerza. Creció observando cómo los reyes perdían y ganaban tierras, cómo las alianzas nacían y se rompían, cómo la guerra se convertía en un estado constante de la vida. Y esto le enseñó lo principal, que la fuerza lo decide todo, pero no solo la fuerza física, sino también la fuerza del carácter y de las decisiones. Cuando su hermano Pedro, I de Aragón, gobernaba el reino, Alfonso no permanecía al margen. Participaba en campañas militares, veía batallas, sentía el olor de la sangre y del polvo, y cada victoria y cada derrota se convertían en una lección que recordaría para siempre. No era simplemente un príncipe, era un guerrero que se preparaba para el momento en que el destino le daría su oportunidad. Y esa oportunidad llegó cuando su hermano murió, y el trono quedó sin un heredero capaz de mantener unido el reino. Y fue entonces cuando Alfonso se convirtió en rey, pero junto con la corona, recibió no solo el poder, sino también un vasto reino, rodeado de enemigos y problemas internos. Los nobles buscaban mayor autonomía. Los estados vecinos esperaban el momento para aprovechar la debilidad, y los gobernantes musulmanes en el sur no cesaban sus ataques. Y todo esto creaba una situación en la que cada decisión podía ser decisiva. Alfonso no dudó, y desde el primer momento demostró que no sería un gobernante débil. Comenzó a fortalecer el ejército. Estableció disciplina, exigió lealtad de sus súbditos, y no toleró la traición. Su gobierno desde el inicio fue duro, pero eficaz. Comprendía que solo a través de la fuerza se podía mantener el reino y expandir sus fronteras. Y por eso la guerra se convirtió no solo en un medio, sino en la base de su poder. Pero junto con la guerra llegaron nuevos desafíos, porque cada victoria abría nuevos frentes, nuevos conflictos y nuevos peligros. Y Alfonso tuvo que aprender a gobernar no solo con la espada, sino también con la inteligencia del Estado. Formó alianzas, negoció, maniobró entre los intereses de distintas fuerzas. Y esto requería no menos habilidad que una batalla en el campo de guerra. Su reputación crecía rápidamente. Se convertía en un rey conocido por no temer al riesgo, por liderar personalmente a sus tropas, por estar dispuesto a luchar junto a sus soldados. Y esta reputación inspiraba a unos y atemorizaba a otros, porque mientras sus aliados veían en él a un líder fuerte, sus enemigos veían en él una amenaza que debía ser detenida. Pero Alfonso no tenía intención de detenerse. Veía ante sí un objetivo claro: la expansión de las tierras cristianas y la expulsión de los musulmanes de la península. Y este objetivo se convertía en su principal fuerza motriz. Y cada uno de sus pasos, cada decisión, cada batalla, formaban parte de una gran historia que apenas comenzaba y que cambiaría el equilibrio de poder en toda la península. Y haría de su nombre una leyenda entre aquellos que luchaban por la tierra, la fe y el poder. Y este era solo el comienzo de su camino, que lo llevaría a grandes victorias y a pruebas aún mayores. La historia de Alfonso I de Aragón continuaba en un momento en que el poder no se medía solo por la sangre real, sino por la capacidad de imponerse sobre todos aquellos que dudaban de su autoridad.
y desde los primeros años de su reinado comprendió que el trono no era un premio, sino una carga que debía defenderse cada día con decisión y firmeza, porque el reino que había heredado no estaba completamente unido y bajo la superficie de aparente lealtad se escondían ambiciones que podían estallar en cualquier instante. Los nobles observaban cada uno de sus movimientos, esperando encontrar debilidad, y los enemigos externos analizaban sus decisiones, buscando el momento adecuado para atacar. Pero Alfonso no era un rey que esperara. Pasivamente entendía que la mejor defensa era el avance constante, y por eso comenzó una serie de campañas militares que tenían como objetivo no solo proteger sus fronteras, sino ampliarlas con cada victoria. Su nombre empezó a resonar más allá de sus tierras, y su fama como líder militar crecía con rapidez, porque no era un rey que se quedara en retaguardia, sino que avanzaba al frente de sus tropas, compartiendo el peligro y el esfuerzo con sus hombres, lo que generaba una lealtad profunda entre sus soldados, quienes veían en él no solo a un monarca, sino a un compañero de armas. Y esa relación entre rey y ejército se convirtió en una de las claves de su éxito. Porque en un tiempo donde la traición podía surgir en cualquier momento, la confianza en el campo de batalla era más valiosa que cualquier tratado firmado en una mesa. Sin embargo, cada paso hacia adelante traía nuevas complicaciones, porque las tierras conquistadas debían ser administradas, defendidas y pobladas, y esto requería algo más que habilidad militar. Requería visión de Estado. Alfonso comenzó a organizar sus dominios, a fortalecer las ciudades, a atraer pobladores que aseguraran el control de los territorios recién conquistados y a establecer un orden que permitiera mantener la estabilidad en medio de un entorno siempre cambiante. Al mismo tiempo, mantenía una presión constante sobre las fuerzas musulmanas del sur, entendiendo que cualquier momento de debilidad podía ser aprovechado por sus adversarios, y por eso sus campañas no eran aisladas, sino parte de una estrategia continua que buscaba debilitar al enemigo de manera progresiva y constante. Cada incursión, cada asedio, cada enfrentamiento era un paso más en un camino que parecía no tener fin, porque la guerra en la península no era un evento puntual, sino una realidad permanente que definía la vida de todos aquellos que habitaban en ella. En este contexto, Alfonso se enfrentó a decisiones difíciles, porque no todas las batallas podían ganarse solo con la espada. A veces era necesario negociar, otras veces ceder temporalmente para ganar en el futuro. Y esta capacidad de adaptarse a las circunstancias demostró que no solo era un guerrero, sino también un gobernante capaz de entender la complejidad del poder. Mientras tanto, su figura se volvía cada vez más dominante y su presencia imponía respeto incluso entre sus enemigos, quienes comenzaban a reconocer que se enfrentaban a un líder fuera de lo común. Pero esa misma grandeza despertaba temores, porque cuanto más crecía su poder, más se cuestionaban otros reinos si debían considerarlo un aliado o una amenaza. Y así Alfonso tuvo que navegar en un delicado equilibrio entre la guerra y la diplomacia, manteniendo abiertas las posibilidades de cooperación sin dejar nunca de prepararse para el conflicto, porque sabía que en cualquier momento las alianzas podían romperse y convertirse en enfrentamientos abiertos. A medida que pasaban los años, su experiencia se convertía en sabiduría, y cada campaña añadía una nueva capa a su comprensión del mundo en el que vivía. Ya no era solo el joven que había aprendido. Observando, ahora era el hombre que tomaba decisiones que afectaban el destino de miles de personas, y ese peso no lo detenía,
sino que lo impulsaba a ir más lejos, a buscar objetivos más ambiciosos, a consolidar un poder que no dependiera de la suerte, sino de la estructura que él mismo estaba construyendo. Y así poco a poco, el reino dejaba de ser un territorio vulnerable para convertirse en una fuerza que otros debían tomar en serio. Pero a pesar de todos sus logros, Alfonso sabía que el camino que había elegido no tenía descanso, porque cada victoria generaba nuevas expectativas y cada territorio conquistado exigía protección constante, y en ese ciclo interminable de conquista y defensa se forjaba no solo su legado, sino también el destino de toda la región, que comenzaba a cambiar bajo el peso de sus decisiones y su determinación, porque en el fondo comprendía que no luchaba solo por su propio poder, sino por una visión más amplia en la que su reino ocuparía un lugar dominante en la península. Y esa visión lo empujaba a seguir adelante, sin detenerse, sin mirar atrás, avanzando siempre hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, donde cada batalla podía acercarlo más a la grandeza o arrastrarlo hacia la ruina. Y aún así nunca dudó, porque para él la duda era el primer paso hacia la derrota, y él había decidido desde el principio que no sería recordado como un rey débil, sino como uno de aquellos que cambiaron el curso de la historia con la fuerza de su voluntad y la determinación de sus actos. Y así su historia avanzaba hacia nuevos desafíos que pondrían a prueba no solo su habilidad como gobernante, sino también su resistencia como hombre frente a un destino que no ofrecía tregua, sino que exigía constantemente más sacrificios, más decisiones y más batallas, en un mundo donde la paz era solo una pausa breve entre conflictos inevitables. Me haría muy feliz si apoyaran mi creatividad con un me gusta y una suscripción. También escriban en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otra historia les gustaría escuchar. La historia de Alfonso I de Aragón entraba en una etapa decisiva cuando sus campañas comenzaron a dirigirse con mayor intensidad hacia los territorios dominados por los musulmanes en el Valle del Ebro, y más allá, porque ya no se trataba únicamente de defender sus fronteras, sino de transformar por completo el equilibrio de poder en la región. Y en ese proceso, cada ciudad, cada fortaleza, cada río, adquiría una importancia estratégica que podía determinar el resultado de toda una campaña. Alfonso comprendía que el dominio del territorio no dependía solo de ganar batallas abiertas, sino de controlar los puntos clave que aseguraban el movimiento de tropas, el abastecimiento y la comunicación. Y por eso sus decisiones se volvían cada vez más calculadas. Cada movimiento estaba pensado como parte de un plan mayor que buscaba debilitar al enemigo de forma gradual, mientras fortalecía su propia posición con cada avance. Sus ejércitos se adentraban en tierras donde la resistencia era feroz, donde las ciudades estaban preparadas para soportar largos asedios, y donde cada victoria requería paciencia, resistencia y determinación. Pero Alfonso no era un rey que retrocediera ante la dificultad. Al contrario, veía en cada obstáculo una oportunidad para demostrar su capacidad y consolidar su autoridad tanto dentro como fuera de su reino. Una de las claves de su éxito fue su habilidad para combinar la guerra con la organización, porque entendía que conquistar sin asegurar el territorio era una victoria incompleta, y por eso, después de cada campaña, se dedicaba a reforzar las defensas, a establecer nuevas estructuras de poder y a garantizar que las tierras conquistadas permanecieran bajo su control. Esto implicaba no solo la presencia militar, sino también la integración de esos territorios en su sistema político y económico, lo que requería una visión que iba más allá del campo de batalla.
Mientras tanto, sus enemigos no permanecían inmóviles. Las fuerzas musulmanas reorganizaban sus ejércitos, buscaban alianzas y trataban de frenar el avance cristiano con todos los recursos a su disposición, lo que convertía cada enfrentamiento en una prueba de resistencia, donde el resultado nunca estaba asegurado en ese contexto. Alfonso tuvo que enfrentarse a campañas prolongadas, donde el desgaste podía ser tan peligroso como la derrota directa, y donde la moral de sus tropas jugaba un papel crucial. Por eso su presencia en el campo de batalla seguía siendo fundamental, porque no solo dirigía, sino que inspiraba, y esa inspiración mantenía unida a su gente, incluso en los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos de manera más visible. Las ciudades caían una tras otra, las líneas de defensa enemigas se debilitaban, y el territorio bajo su control se expandía de forma constante. Pero cada victoria también aumentaba la presión sobre él, porque cuanto más crecía su poder, más se esperaba de él, y más difícil resultaba mantener el ritmo de sus conquistas. Además, el éxito atraía la atención de otros reinos cristianos, que empezaban a ver en Alfonso tanto a un aliado potencial como a un rival peligroso. Y esto añadía una nueva dimensión a su situación, porque ya no solo tenía que preocuparse por los enemigos tradicionales, sino también por el delicado equilibrio entre los distintos poderes cristianos, que podían cambiar de postura en cualquier momento. En medio de este escenario complejo, Alfonso continuó avanzando, guiado por una determinación que parecía no tener límites, y por una visión que lo impulsaba a seguir expandiendo sus dominios. Sin detenerse, uno de los momentos más significativos de esta etapa fue la consolidación de su control sobre ciudades clave que abrían el camino hacia regiones aún más importantes y que permitían asegurar rutas estratégicas fundamentales para el comercio y la guerra. Estos logros no eran casuales, sino el resultado de años de esfuerzo, planificación y sacrificio, tanto por parte del rey como de aquellos que luchaban a su lado. Y sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, Alfonso sabía que el camino que había elegido no tenía un final claro, porque cada conquista abría nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos, y en ese equilibrio constante entre oportunidad y peligro, se desarrollaba su reinado, que se convertía poco a poco en una referencia para toda la península. Su nombre comenzaba a asociarse no solo con la guerra, sino con la capacidad de cambiar el destino de regiones enteras, y eso le daba un peso que pocos gobernantes de su tiempo podían igualar, pero también lo colocaba en una posición donde cualquier error podía tener consecuencias enormes, y aún así continuaba avanzando, porque para él detenerse significaba perder la iniciativa, y en un mundo donde la iniciativa lo era todo, eso equivalía a la derrota. Por eso seguía adelante con la misma determinación que había mostrado desde el principio, enfrentando cada desafío con la convicción de que su destino estaba ligado a la expansión de su reino y a la transformación de la realidad política de su tiempo. Y así su historia continuaba desarrollándose en un escenario cada vez más amplio, donde las decisiones de un solo hombre podían influir en el futuro de miles, y donde cada victoria y cada sacrificio formaban parte de una narrativa mayor que definiría no solo su legado, sino también el rumbo de toda la península ibérica durante generaciones posteriores. La historia de Alfonso I de Aragón alcanzaba uno de sus momentos más intensos cuando su ambición y su visión lo llevaron a emprender campañas que ya no solo buscaban expandir sus dominios, sino consolidar su legado
como uno de los grandes líderes de su tiempo, porque a medida que sus conquistas avanzaban, también crecía la complejidad de gobernar un territorio cada vez más amplio y diverso, donde distintas culturas, tradiciones y sistemas convivían bajo una misma autoridad, y mantener ese equilibrio requería algo más que fuerza militar. Requería una capacidad constante de adaptación y control. Alfonso comprendía que el poder no podía sostenerse únicamente en la victoria, sino en la estabilidad que seguía a cada conquista. Por eso comenzó a prestar mayor atención a la organización interna de sus territorios, fortaleciendo las ciudades clave, asegurando las rutas comerciales y estableciendo estructuras que permitieran mantener el orden incluso en su ausencia. Mientras tanto, la presión externa no desaparecía, porque las fuerzas musulmanas continuaban resistiendo y reorganizándose, y los conflictos seguían siendo inevitables en ese contexto. Cada nueva campaña representaba no solo una oportunidad, sino también un riesgo, porque el desgaste acumulado de años de guerra comenzaba a sentirse tanto en los recursos como en los hombres. Y sin embargo, Alfonso no mostraba señales de debilidad. Seguía liderando con la misma determinación, convencido de que la única forma de asegurar el futuro era seguir avanzando. Uno de los aspectos más destacados de esta etapa fue su capacidad para mantener la cohesión entre sus fuerzas, porque a medida que el reino crecía, también lo hacía la diversidad de quienes lo defendían. Y lograr que todos actuaran como una unidad requería liderazgo y autoridad. Su presencia seguía siendo un factor decisivo, porque inspiraba confianza y respeto, y mantenía el espíritu de lucha incluso en situaciones difíciles. Al mismo tiempo, su figura comenzaba a adquirir un carácter casi legendario, porque sus victorias acumuladas y su resistencia frente a las adversidades lo convertían en un símbolo de poder y determinación, tanto para sus aliados como para sus enemigos. Pero esa misma grandeza también lo aislaba, porque cuanto más se elevaba, más difícil resultaba encontrar igualdad entre aquellos que lo rodeaban, y esto generaba tensiones internas que en cualquier momento podían convertirse en problemas mayores. A pesar de ello, Alfonso continuaba adelante, gestionando conflictos, tomando decisiones difíciles y enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, porque cada elección tenía un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo en su camino hacia la consolidación de su poder. Uno de los desafíos más importantes fue mantener el control sobre territorios recién conquistados, donde la lealtad no siempre estaba garantizada y donde cualquier señal de debilidad podía provocar rebeliones. Por eso reforzó la presencia militar, estableció sistemas de control más estrictos y se aseguró de que su autoridad fuera respetada sin cuestionamientos, lo que consolidaba su dominio, pero también incrementaba la presión sobre su figura, porque el equilibrio entre control y estabilidad era frágil, y cualquier error podía desencadenar una reacción en cadena. En medio de todo esto, Alfonso seguía fiel a su visión inicial: expandir su reino y asegurar su posición como una fuerza dominante en la península. Y esa visión lo mantenía en movimiento constante, sin permitirle descansar, porque en su mundo la pausa significaba retroceso, y el retroceso significaba peligro. Y así continuaba avanzando,
enfrentando cada desafío con la misma determinación que había definido toda su vida, sabiendo que el final de su camino aún estaba lejos, pero que cada paso lo acercaba más a dejar una huella que perduraría mucho más allá de su tiempo. La historia de Alfonso, I de Aragón, llegaba a su etapa final, cuando el peso de los años y de las campañas comenzaba a sentirse, pero su voluntad seguía siendo firme y no mostraba señales de detenerse, porque para él el poder debía defenderse hasta el último momento. Su reino ya era fuerte, respetado y temido, pero mantenerlo conquistado resultaba tan difícil como haberlo logrado, y cualquier debilidad podía provocar conflictos internos o atraer enemigos externos que esperaban su oportunidad. Alfonso seguía tomando decisiones, vigilando sus territorios y asegurando que su obra no se desmoronara, porque comprendía que su legado dependía no solo de sus victorias, sino de la estabilidad que dejara tras de sí a pesar del cansancio. Continuaba actuando con la misma determinación que había marcado toda su vida, manteniéndose fiel a su idea de que avanzar era la única forma de sobrevivir en un mundo dominado por la guerra. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en símbolo de poder y resistencia, porque sus acciones habían cambiado el equilibrio de la península y habían demostrado que la voluntad de un solo hombre podía influir en el destino de muchos. Cuando finalmente llegó el final, no fue solo la muerte de un rey, sino el cierre de una epoja que había dejado un reino más fuerte, pero también nuevos desafíos para quienes continuarían su legado. Y así su nombre permaneció en la historia como el de un gobernante que nunca dudó, que nunca se detuvo y que llevó su visión hasta el límite, dejando una huella que perduraría mucho más allá de su tiempo.